Ok. ¿Me escuchan, Juliana? ¿Sí? Sí, te escucho ¿Me perfecto, escuchan? te escucho Ah, ya, perfecto. perfecto. Sí, Ok, al entonces, parecer había un inconveniente con la plataforma. ok. ¿Puedo empezar? Sí, sí, claro. Ok, perfecto. Ok, entonces, para dar introducción al tema, ¿no? Es importante entender por qué el estrés puede llegar a convertirse en un problema de salud crónico. Cuando el estrés es breve, es decir, momentáneo, digamos, tomas un examen, ¿verdad? Tienes estrés, pero es una respuesta automática que no representa ninguna situación grave para tu organismo. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, durante meses, durante años, y no lo trabajamos con ciertas actividades cotidianas, puede llegar a producir cambios hormonales dramáticos en el organismo. Por ejemplo, si alguno de los que me están escuchando lleva algún tipo de tratamiento de diabetes, temas de elevada insulina, estamos hablando de problemas de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, etcétera. Si, por ejemplo, lidiamos ya en la actualidad con ese tipo de diagnósticos, tenemos que tomarle mayor importancia a las técnicas de las que vamos a hablar hoy día. Porque por más que tomemos la medicación, si el estrés está gatillando a diario adrenalina, cortisol, no va a ayudar a que la parte hormonal se estabilice. Es por eso que muchas veces los pacientes crónicos que además lidian con el estrés, entonces tenemos que ir continuamente al médico para hacer un seguimiento porque de repente la medicina no está resultando y uno dice, ¿qué está pasando si yo tomo mi medicamento, verdad? ¿Y por qué motivo? Porque el estrés no solamente ocurre de manera etérea en la mente, sino ocurre en todo el organismo. Cuando hay más estrés crónico, cuando hablamos de meses, semanas, ya más de 2 semanas es un estrés crónico. Entonces ahí ya te vas a dar cuenta que es importante que hagas algo. Entonces, como vemos, el estrés va a implicar todo un cambio hormonal al que hay que ponerle mucha importancia en cómo lo estamos lidiando a nivel cotidiano. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar tips bastante prácticos de cómo lo pueden manejar. Usualmente cuando tenemos estrés tendemos a hiperventilar. Es decir, imaginen en este momento un molino de agua, ¿ok? Que gira, ¿ok? Lo que ocurre cuando nosotros estamos en alerta por el estrés, estamos como un gatito con los pelos parados, ¿no? Estamos en alerta por el estrés. Entonces, lo que ocurre es que el cuerpo empieza a hiperventilar, empieza a llenarse de aire. Entonces, tú empiezas a hiperventilar, tu sistema simpático se activa, entonces empieza a gatillarse todos esos cambios hormonales que comentaba antes. Entonces, el primer punto, la primera técnica de la que vamos a aprender a continuación es justamente una técnica que tiene que ver con eso. Una técnica que tiene que ver justamente con el tema de la respiración. Porque ¿cómo se inicia la cadena? ¿Verdad? ¿Cómo se inicia la cadena del estrés? Cuando empiezas a respirar mal. Ya sabemos que en la vida moderna el ritmo de vida y sobre todo del trabajo es muy intenso, ¿verdad? La mayoría de trabajos implican tecnología, el entretenimiento implica tecnología y todo estímulo tecnológico es veloz, ¿ok? Entonces, si todo el día tenemos estímulos veloces, estamos resolviendo rápido, entregando rápido, hablando rápido, todo lo hacemos rápido, entonces inconscientemente lo que estás haciendo es hiperventilar, estás bombeándote aire, así como cuando uno corre y se agita, empezamos a respirar rápido, cosas así, ¿ok? Entonces, esa es la primera cadena en la cual empieza a activarse tu sistema simpático y empiezas a generar toda la parte hormonal. Entonces, la primera técnica es que aprendamos a respirar de manera más lenta. Usualmente yo recomiendo los ejercicios como mínimo, sobre todo si estamos hablando de personas que ya tienen estrés crónico durante meses, años, o si sobre todo llevas algún tipo de tratamiento médico, porque recuerden, el estrés va a producir cambios hormonales. Si, por ejemplo, están intentando tener un hijo, ¿no? Están intentando quedar embarazadas, de repente algunas damas, cuando hay estrés se genera prolactina. La prolactina inhibe la ovulación, por ejemplo. Entonces, si estás en un proceso de fecundación, tampoco te va a ayudar si tienes estrés. Entonces, qué importante es justamente todo ese tema hormonal. Entonces, si por ejemplo estás intentando tener un hijo, lo que primero tienes que practicar para bajar tu estrés es ejercicios de respiración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a practicarlo y va a ser bien práctico. En este momento lo vamos a hacer.
¿Ok? Bien, la técnica de respiración, lo que yo siempre trato de recomendar es que hay muchas formas. Lo importante es que lo adaptes a tu modo, ¿ok? Yo no les voy a pedir que en la técnica de respiración ustedes pongan la mente en blanco, no, porque cada persona cuando empieza recién a hacer este tipo de técnicas, cada uno encuentra ciertas dificultades, ¿ok? Así que vamos a empezar por el más simple. Como le decía al inicio, cuando uno está en alerta y en estado de estrés, uno hiperventila, o sea, respiras rápido inconscientemente. Lo que hace esta técnica es hacer lo contrario, que empieces a respirar lento, porque eso va a hacer que tu sistema simpático no se active. Entonces, vas a tomar aire por la nariz lentamente, lo máximo que puedas. Acá dice en el PPT 4 segundos, es una recomendación, pero recuerden, todo es según tu capacidad respiratoria. Si sientes que de repente en 3 segundos ya te llenaste completamente, no fuerces más. Entonces, tomas aire lentamente por la nariz, retienes y luego botas lentamente también. Usualmente cuando botamos el aire debe durar un poquito más, ¿no? Hasta que bote todo el aire. Entonces, el ejercicio empieza, tomamos aire lento, 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 hasta que ya me he llenado, retengo 1 o 2 segundos y boto. Voto, voto, voto. No es necesario que pongas tu mente en blanco, nada. Cuando has terminado de votar, vuelves. ¿Cuántas repeticiones? Usualmente yo recomiendo 20, pero cuando estamos empezando a veces es difícil. Algunos pacientes me han dicho que cuando lo hacen tienen ganas de toser. Puede pasar, porque cuando ya estamos acostumbrados a un ritmo de vida intenso, si tú eres vendedor, si trabajas con público, la mayoría de trabajos ya se han convertido muy intensos. Entonces, va a ser difícil que cuando empieces a hacer la técnica de respiración, tu cuerpo va a querer seguir respirando rápido, ¿ok? Entonces lo que va a pasar es que puede darte ganas de toser, resulta incómodo, por eso podemos empezar con 10 repeticiones. Entonces tomas aire, botas y así. Vamos a poner acá un pequeño ejemplo, cómo esta bolita se hincha y luego cómo esta bolita se cierra, ¿ok? Es más o menos un estímulo de ejemplo, nada más, ¿ok? Ahí tomamos aire por la nariz, retienes y luego botas. Tomas aire por la nariz, retienes y luego botas. Puede ayudar cerrar los ojos también. Tomas aire, retienes y luego botas. ¿Ok? Entonces, como decíamos, este ejercicio en realidad puedes hacerlo mínimo 10 veces. ¿Cuántas veces en el día? Cuando despiertas, en la tarde y sobre todo antes de dormir. Cuando las personas practican esta técnica antes de dormir, logran un sueño más profundo, que es el sueño REM. Vas a poder lograr un sueño que sea reparador. Muchas personas me dicen, doctora, no, en realidad yo puedo llegar a dormir 10 horas, 12 horas, pero me levanto cansada. Lo que ocurre muchas veces es que lo que haces 1 hora antes de dormir es activarte con tecnología de repente, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que tu organismo está activando tu sistema simpático, estás en alerta, 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 y tu cuerpo no entiende en que en realidad tú estás decidiendo dormir. Entonces, una manera de enseñarle que ya vas a empezar es hacer esta técnica. Entonces, estás echado en la cama, relajado, haces la técnica de respiración, repites 20 veces y vas a ver que así duermas 6 horas, 7 horas, vas a lograr que sea más reparador ese sueño. Y recuerden que en el sueño, cuando uno duerme en la noche, se regeneran todos los neurotransmisores, se regeneran toda la parte de la parte hormonal y eso te va a ayudar al día siguiente a que tengas toda esa energía para poder enfrentar el día. Si no estás durmiendo bien, por ejemplo, al día siguiente vas a estar más sensible, más irritable, porque recuerden que la parte emocional tiene que ver con la parte hormonal. Entonces, ambos se ayudan, ¿ok? Entonces van viendo que la técnica de respiración ayuda en todo, en cómo duermes, en el embarazo, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra forma de practicar este mismo ejercicio, es decir, es el mismo, la técnica de la respiración diafragmática, es que, por ejemplo, lo hagamos observando cómo se hincha el estómago.
Vamos a poner un ejemplo. Entonces decíamos que hay que tomar aire por la nariz lentamente, lo máximo que puedas, pero para ayudarte a saber si lo estás haciendo bien, lo que ayuda es que puedes poner una mano sobre, ¿no? sobre el estómago, ¿ok? Lo pones y cuando haces esto de inhalar, ¿no? Entonces sientes como que se hincha tu capacidad torácica, ¿ok? ¿No? Entonces lo pones la mano para sentir cómo se está hinchando tu cuerpo. De tal manera vas notando que se está hinchando, ¿verdad? Entonces te conectas. Entonces tomas el aire igual, lo máximo que puedas, estás tocando que se está hinchando tú, así como en el dibujito, ¿no? Se le va a levantar tu estómago, no significa que se va a ampliar, sino que se va a levantar. El pulmón está haciendo el esfuerzo. Entonces cuando botas, cuando empiezas a botar el aire, ¿no? Tu estómago que se había elevado para arriba va a bajar y se va a contraer un poquito, no mucho, ¿no? Se va a contraer un poquito. Entonces, esta técnica de la respiración diafragmática, la única diferencia es que el abdomen de repente se levanta un poquito. No es que crece hacia adelante, sino que se eleva un poquito. ¿Ok? Entonces, la única diferencia es que ponemos una mano ahí arribita, ¿no? Arribita del estómago para sentir cómo sube cuando estás tomando el aire. Pero nuevamente, lo más importante es que cada persona lo adapte a su modo, a cómo la persona lo pueda practicar. No se esfuercen, por ejemplo, yo he visto que hay videos, en el yoga también se practica la respiración. En realidad la técnica de respiración viene del yoga, porque se descubrió científicamente los efectos positivos que tenía. Pero la forma en que se practica, por ejemplo, en el yoga o en la meditación, de repente es distinto, porque tiene otros objetivos. Por eso es que a veces en la meditación te piden que pongas la mente en blanco, ¿verdad? O de repente que te concentres en algo. Acá no. El único objetivo aquí, médico, es que respires lento. Ayuda a la parte de la imaginación, claro, pero eso ya sería otro tipo de técnica. Entonces, si estamos empezando, nunca lo hemos practicado, o si hacemos yoga, genial, porque ya lo hemos practicado, pero si nunca lo he practicado y soy de tener una vida acelerada, no vamos a lograr que te pongas tu mente en blanco y te vas a desesperar y te vas a criticar y ese no es el objetivo. Entonces, hazlo a tu manera, porque siempre debemos adaptarlo a nuestro ritmo. Tomas aire lento, lento, nada de rápido. Si es rápida, si tomas aire rápido, vas a hiperventilar y todo lo contrario, te vas a generar ansiedad, alerta. Entonces, lento tomas aire, lo máximo que sientas que puedes y luego te desinflas lentamente. Listo. Han visto que es sencillo y van a ver que si lo practican a diario, va a ayudarles a mejorar sus tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra técnica es el mindfulness. Seguramente lo han escuchado, algunos de repente lo practican. Qué importante es practicar el mindfulness, ¿por qué? Por ejemplo, el mindfulness también ha demostrado científicamente todo lo positivo que representa para el organismo. El mindfulness, ¿qué significa? Que la persona pueda lograr una concentración mental plena. ¿Qué es una concentración mental plena? Muchas veces cuando las personas tenemos ansiedad, usualmente pensamos mucho en el futuro y a veces cuando hay ansiedad pensamos mucho en un futuro catastrófico. Es decir, pienso, no, de repente mañana me van a despedir, de repente pienso, no, mañana en el futuro próximo me va a salir mal las cosas, va a ocurrir algo terrible, me voy a enfermar, ¿no? Empezamos a ver el futuro catastrófico. Si hay melancolía o depresión, pienso en el pasado, ¿no? Mucho pasado. ¿Qué pasó? Me equivoqué, los errores del pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué el mindfulness nos ayuda? Porque el mindfulness ayuda a que tú conserves tu concentración en el presente. Cuando tú analicen, ahora que me están escuchando, analicen si en su vida cotidiana suelen pensar mucho más en el futuro, un futuro terrible, o suelen pensar mucho en el pasado. Si van mucho hacia el futuro de manera terrible, puedes estar presentando ansiedad. Podría ser. Si estás pensando mucho en el pasado y sientes mucha angustia, puedes estar también presentando cierta melancolía. ¿Por qué te va a ayudar ahí el mindfulness? Porque lo que vas a practicar es a concentrarte en el presente, solamente en el presente.
Ahora, esta técnica para poder concentrarte en el presente, ¿no? De forma calmada, va a ayudar a que te concentres, por ejemplo, en los pensamientos, esas emociones, esas sensaciones, pero solo las que estás sintiendo en este instante, ¿ok? Entonces vamos a ver técnicas para principiantes. Si nunca hemos oído de qué se trata el mindfulness, bueno, vamos a empezar a hablar de ello, ¿ok? A ver. Bien, por ejemplo, las técnicas para principiantes de mindfulness, ¿ok? Por ejemplo, imagínense que ustedes van a tomar una ducha y ven el dibujito, ¿no? Se ve todo bonito. Por ejemplo, usualmente cuando tomamos una ducha y solemos ser personas que llevan una vida acelerada, tendemos a hacer todo rápido, 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 voy, me ducho así velozmente, 3, 5 minutos y ¡fu! Me voy a hacer mis cosas, ¿verdad? Suele pasar eso, ¿no? Pero no es algo recomendable porque si no solemos darnos un tiempo para los momentos de repente donde estamos con nosotros mismos, seguir, como les decía al inicio, ¿verdad? Si hago las cosas veloz todo el día, hiperventilo, gatillo mi estado de alerta, ¿no? Me da pánico y puedo no solamente tener estrés, sino luego subir otra escalera más si ese estrés no se controla durante años. Puedo subir una escalera más y llegar a la ansiedad. Y luego una escalera más y puedo subir al ataque de pánico, ¿verdad? Y la idea no es llegar ahí. Entonces, ¿cómo empezamos desde abajo a practicar? Entonces, he hablado de tomar una ducha, pero cuando practicamos tomar una ducha con el mindfulness es distinto. Si tú en algún momento has notado que no disfrutas realmente ese tiempo contigo mismo, vas, por ejemplo, cuando tomas esa ducha y te tomas tu tiempo para relajarte. De repente no tienes mucho tiempo, de repente no va a ser a diario, pero por ejemplo, un sábado, un domingo que estás libre. Entonces, este va a ser mi día de mindfulness. ¿Cómo te vas a concentrar solamente en esa ducha, ¿no? Por ejemplo, algunos disfrutan, por ejemplo, ahí decía algunos jabones aromáticos. A algunos les gusta escuchar música, ¿verdad? Es decir, que te vas a tomar un tiempo extra en esa actividad que vas a hacer, ¿no? Entonces vas a ir a la ducha, no solamente te vas a hacer la limpieza, sino que lo vas a hacer lento. Se van dando cuenta que la mayoría de estas técnicas tiene que ver con ralentizar un poco esa aceleración que usualmente ya se ha quedado insertado en el sistema nervioso, porque el estrés no solamente, recordemos, ocurre en la mente, está ocurriendo en todo tu organismo. Tu organismo está acelerado, así como tú estás acelerado afuera. Entonces, si por ejemplo tomamos esa ducha de mindfulness, lo vamos a hacer lento, ¿no? Lo vamos a hacer esa limpieza lento, con mi música, con mi jabón aromático, algunos de repente escuchan su podcast, ¿no? Su video favorito, ¿no? Pero lo voy haciendo y lo voy disfrutando. Listo. Ven que es una técnica sencilla de hacer, que de repente no le hemos tomado importancia. También tocar texturas agradables, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces en los trabajos, ¿no? Nos regalan este tipo de bolitas antiestresantes, ¿no? Porque muchas veces ayuda. No a todos los ayuda, no a todos les entretiene, ¿no? Pero la idea es tener estímulos, texturas que te agraden a ti. Cada uno tiene estímulos diferentes. Por ejemplo, vamos a empezar desde el ejemplo más sencillos, ¿ok? Cada uno va a ir encontrando cada uno. Por ejemplo, cuando uno descansa, imagínate que estás sobre tu almohada, ¿no? La textura que está sobre ti debería ser agradable, ¿no? Imagínate, usualmente la actividad donde más horas pasamos, ¿no? Es en la cama, ¿no? Nos hemos preguntado cómo es la textura sobre la que duermo, ¿verdad? Esa almohada, ¿cómo está esa almohada, verdad? Debe ser una textura que a ti te haga sentir cómodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra práctica de trabajar con el mindfulness para principiantes es, por ejemplo, que tú tomes un caramelo o una pasa. Ojos, esta técnica no para personas que tienen algún problema de glucosa, de diabetes, ¿no? Porque si estamos hablando de dulces como caramelos o pasas, tendrías que usar otro tipo de alimento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínate que agarras una pasita, ¿no? ¿Has visto las pasitas son así chiquitas? Entonces tú la partes en 5 pedazos, ¿ok? Chiquititos, chiquititos. Y esos pedacitos que han quedado, tú los colocas uno por uno en la boca. Entonces cada piecita de que has cortado, te la pones y la saboreas. No es que te la comes rápidamente, sino la saboreas, ¿no? La saboreas hasta que se vaya deshaciendo y tratas de que ese ejercicio dure un tiempo prolongado, ¿verdad? Este es un ejercicio para principiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que te concentres en esa actividad que vas a hacer.
Por eso es que más adelante también vamos a hablar de los hobbies, porque también ayuda en la manera en cómo trabajas la parte ocupacional, tus manos, tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí hemos visto algunas técnicas simples para principiantes de mindfulness. Ahora, justamente vamos a hablar de los hobbies. Qué importante es hablar de ellos. Ahora, ¿por qué es importante el hobby? Nuevamente, usualmente el estrés tiene que ver con un estilo de vida muy acelerado y al mismo tiempo muchas preocupaciones, ambas. Entonces, si nosotros queremos concentrar esa mente no en el futuro catastrófico, ni en el pasado melancólico, sino en el presente, nos ayuda a tener hobbies, es decir, actividades que te ayuden a conectarte en ese instante lo que estás haciendo, en ese instante, ahora, aquí, ahora no mañana ni después, sino aquí y ahora. Entonces, lo ideal es que todas las personas en realidad tengamos cualquier profesión que tengamos. Si trabajamos, por ejemplo, sobre todo en un tipo de trabajo que requiere mucha entrega física, mental, emocional, a veces puede ser, por ejemplo, un trabajo de agente comercial, requiere mucha entrega, mucho tiempo, la parte emocional, también, por ejemplo, trabajos en salud, implica mucha entrega física, emocional. Entonces, si tú tienes ese tipo de trabajo, que implica mucho tiempo y mucha carga emocional, obligatoriamente, idealmente, uno debería tener un hobby para toda tu vida, no solamente de una vez al año, porque una vez un paciente yo le preguntaba cuál era su hobby favorito y me decía que le encantaba hacer trekking. Y yo digo, ¿cada qué tiempo usted hace trekking? Una vez al año. Entonces yo le digo, no es posible que practique su hobby solo una vez al año, porque está válido, pero hay que tener un hobby más frecuente, porque si no lo tenemos, vamos a hacer esto que decíamos al inicio. Vamos a empezar a activar el sistema simpático, etcétera, y vamos a tener desregulado todo. Entonces, el hobby te va a ayudar a que no quede como el tiempo libre de ocio solamente, porque a veces el tiempo libre de ocio estamos en la cama echados de repente todo el fin de semana, pero estamos pensando en el futuro catastrófico, estamos pensando en el pasado. Entonces, por más que estés en la cama, tus músculos están descansando, pero tu mente no está descansando, tu mente está activada y tu sistema simpático sigue alerta, sigue alerta. Entonces, ahí te va a ayudar un hobby. Por eso es que muchas veces, por más que las personas están ocupadas, pero practican deporte, de repente, les ayuda, porque está activando su endorfina. Entonces, en el hobby, mínimo 3 veces a la semana. Sobre todo, como decía al inicio, si tienes un tipo de trabajo o un tipo de actividad de vida, de repente eres una persona que cuida a muchos familiares, ¿no? Porque hay personas que cuidan a familiares enfermos y eso, por ejemplo, implica esfuerzo físico y emocional, una entrega enorme. Y si tienes ese tipo actual de responsabilidad y no tienes un hobby, lo que está produciendo en ti es toda la desregulación emocional y puedes llegar a enfermarte. Entonces, tienes que tener el hobby. Si no sabemos cuál es nuestro hobby favorito, podemos empezar a practicar, digamos, algunos hobbies estándar para empezar hasta que llegues a encontrar el que te gusta. Algunos no saben qué hobby les gusta, ¿verdad? ¿Cómo vas a darte cuenta que necesitas un hobby? Tú vas a hacer, yo les recomiendo, hagan una lista de las actividades que hacen en el día. ¿Ok? Imagínate, por ejemplo, dices en la mañana, yo atiendo a mis hijos, voy al trabajo, regreso a casa, hago pendientes. Entonces, esa es una lista de las cosas que haces. Si notas que más de 50%, 60% son actividades que son veloces o con la tecnología, tienes que tener un hobby obligatorio. Porque tiene que haber un 50% de vida sedentaria, que puede ser estar en la computadora, ¿no? De repente estudias, trabajas, ¿no? Con la computadora, el laptop. Y ese otro 50% necesitas activar la parte de las manos, el cuerpo. El hobby, por ejemplo, algunos me preguntan, ¿el hobby puede ser ver mi serie favorita de Netflix el fin de semana? En ese caso no sería un hobby ideal para este tipo de objetivos del estrés, porque si vemos una serie, una película, es más entretenimiento visual porque es sedentario, es decir, estoy en una posición pasiva, ¿verdad? Y solamente está trabajando en la mente. ¿Por qué no te va a ayudar? Porque la tecnología, la televisión, es un estímulo veloz. Entonces,
Si bien está descansando tu músculo, de repente en el mueble, en la cama, tu mente sigue trabajando. Cuando uno ve una película, una serie, la mente está trabajando, no diferencia ficción de realidad. Cuando uno ve una película, la mente está trabajando para encontrar el enigma. Es decir, para saber cuál va a ser el desenlace, qué está pasando. La mente no diferencia que está ocurriéndole al actor una situación de emergencia o te está ocurriendo a ti. La mente está trabajando igual que si estuvieras en tu chamba. Entonces, si el fin de semana solamente ves televisión, por más que estés echado en cama, le estás dando más trabajo a tu mente y te estás estresando mentalmente más. Entonces, puede ser un hobby ver televisión. Para este objetivo, no. Debe ser un hobby que te conecte con el cuerpo, ¿no? Ahí en la foto vemos, por ejemplo, unas manos tejiendo. A muchas personas les ayuda el tejido si tienen ansiedad, por ejemplo, ¿ok? Todo hobby que implique pausa. Ahora, no a todos le puede gustar el tejido, ¿verdad? Porque tiene que ser un hobby que a ti te guste. Un paciente me contaba que a él le encantaba doblar la ropa. Bueno, a él le funcionaba. No a todos nos va a funcionar igual. Pero la idea es que sea un hobby que implique movimiento pausado. Algunos pintan, algunos bordan, ¿verdad? Pero la idea es que sea algo que a ti te guste. Una actividad doméstica, autora, yo limpio, me gusta limpiar, ok. Pero la pregunta es, ¿a ti te relaja limpiar o te estresa? Porque si te estresa no es un hobby para ti, es una responsabilidad, es muy diferente. Okay, algunos, si no lo tienen, podemos empezar jardinería, algunos pintan mandalas, ¿no? Pintar mandalas, a algunos de mis pacientes se los recomiendo cuando estamos empezando a buscar ese hobby, porque recuerden, si tenemos un tipo de actividad de gran demanda física y emocional, tienes que tener un hobby obligadamente para toda tu vida, porque si no lo haces, ¿qué vamos a hacer el tiempo de ocio libre? Usualmente lo vamos a ocupar con actividades de mayor esfuerzo mental. Eso es lo que inevitablemente va a suceder. Entonces, no nos estamos ayudando. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del hobby activo, un hobby que conecte con el cuerpo nuevamente y un hobby que sea pausado. Bien, ese es el objetivo. Bien, vamos a seguir entonces con otras recomendaciones. También ayuda la parte de la imaginación cuando ya estamos, digamos, avanzando en la práctica de los ejercicios de respiración, de relajación. Si les ha gustado, si por ejemplo el día de hoy empiezan a practicar el ejercicio de respiración, tomar aire lento, 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 va a hacer que su sistema simpático empiece a dejar de activarse y van a ver que se van a sentir más tranquilos. Entonces, a la par de hacer ese ejercicio de respiración, tomar aire y luego botar lento, lento, ayuda también a imaginar cuál es tu lugar feliz, ¿no? Acá he puesto un estímulo, ¿no? Una playa, ¿no? Algunos de repente su lugar favorito es un bosque, ¿no? De repente para otros su lugar favorito puede ser la playa, como está ahí, ¿verdad? Entonces, tú vas a elegir cuál es ese lugar feliz que tú tienes, cualquiera que sea. ¿Ok? Ese lugar feliz puede ser hasta un recuerdo, también ayuda, pero que sea un recuerdo que solo te haga sentir en paz, no un recuerdo doloroso, ni un recuerdo demasiado activo, no un recuerdo que te haga sentir en paz. Eso también puede ayudar, pero si no, una playa o tu lugar favorito. Entonces, cuando tú estás haciendo ese tipo de ejercicio de respiración, tomar aire, ¿no? Cuando estás haciendo eso, puedes cerrar los ojos y poner en tu mente ese lugar feliz. Entonces vas a tratar, mientras haces esa respiración, tomas, botas aire, tratas de imaginar que estás ahí en esa playa, ¿no? Que estás sintiendo el sol y el agua está tocando tus pies, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ayuda este tipo de imaginación que te ayude como que a sentir, como que estás mirando el sol, como que estás sintiendo ahí la arena en tu pie? ¿Por qué ayuda? Porque nuevamente, cuando usualmente estamos activando todo el cambio neuroquímico del estrés, tu cuerpo ha activado toda la cadena del sistema simpático. Entonces, si nosotros queremos bajarle al sistema simpático y que entre en equilibrio con el parasimpático, necesitamos desactivar todo el estado de alerta de tu cuerpo. Y todo el estado de alerta de tu cuerpo, ¿ok? Está funcionando en la parte cognitiva sobre todo, pero está activando todo. Entonces, cuando tú empiezas a concentrarte en ese estímulo, la relajación es total. Ya no solamente es la respiración lenta, ¿no? Sino logras relajarte completamente, completamente. ¿Ok? Entonces, eso también ayuda. Entonces,
Respiran lento, cierran los ojos, imaginan su lugar feliz y tratan de imaginar que están ahí, que están tocando ese bosque, que están tocando esa playa. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va a durar el ejercicio de respiración? Decíamos 10 repeticiones para empezar y si ya has ido practicando, digamos en una siguiente semana, ya llegas a 20. Luego terminas, abres los ojos y sigues con lo que estás haciendo. ¿Ok? Puedes estar en el trabajo, sentado en tu oficina. ¿Ok? Entonces, ahora van a ver el videíto que está acá, esa imagen que se mueve un poquito, de repente vamos a poder verlo para que imaginen cómo va a ser la imaginación que debe estar en la mente cuando cerramos esos ojos y hacemos la respiración. ¿Ven cómo se mueve esa agüita? Ahí tomaríamos el aire, ¿no? Tomo aire lento, me imagino esa playa, boto, boto el aire, boto el aire, boto el aire. Ok, vuelvo a tomar el aire. Tomo aire, retengo, boto el aire, y me voy imaginando su playa bonita. Tomo aire nuevamente, tomo aire, y luego boto, etc. Ese ha sido un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo obviamente tendría yo que tener los ojos cerrados, etcétera, ¿verdad? Así va a ser el ejercicio. Entonces, si ya hemos practicado ejercicio de respiración, le añadimos nuestra imaginación del lugar feliz y es el ejercicio completo para que relajen el cuerpo. Y no solamente se vaya la preocupación, ojo, la preocupación no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es que el sistema simpático deje de activarse y vas a lograr mayor estabilidad para tomar las decisiones que necesitas tomar. Entonces, si estás preocupado, vas a poder tomar decisiones más lúcidas, porque cuando uno está estresado, incluso no puede concentrarse. ¿No les ha pasado que están estudiando y de repente están tan estresados que una lectura les puede tomar más horas terminar de leerla? Ahí, entonces, si notas eso, haz este ejercicio antes de empezar tus lecturas. Te va a ayudar a que te concentres muchísimo mejor. ¿Ok? Bien, ahora voy a hablarles de algo interesante, que es el condicionamiento de los espacios. Muchas veces el estrés lo sentimos en ciertos lugares en especial, ¿ok? ¿Por qué motivo? Por un motivo bien esencial, ¿no? Cada hábito que nosotros realizamos en cada espacio influye bastante en cómo te sientes, porque todo lo que hacemos cotidianamente nos estamos condicionando, ¿no? ¿No les ha pasado que alguna vez han ido a un lugar de la infancia, ¿no? Y automáticamente se han sentido como cuando eran niños, no solo por el recuerdo, sino porque ahí hay un condicionamiento, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de condicionamiento, que es una palabra muy psicológica, ¿no? Es cuando haces las mismas cosas de manera repetidas veces en el mismo lugar. Vamos a poner un ejemplo. Estás en tu sala y en tu sala está la televisión. Entonces, usualmente en tu sala ves televisión, de repente tus películas favoritas. Entonces, estás condicionándote a que cada vez que estás en el mueble de la sala generas endorfinas. Porque cuando usualmente de repente vemos televisión, estamos contentos, nos distraemos, ¿no? Y además de adrenalina, ¿no? Porque estás activo, ¿no? Ahí atendiendo a qué está sucediendo en el programa, ¿no? De repente qué está sucediendo con tu serie, ¿cierto? Entonces, cada vez que te sientes en ese mueble, tu cuerpo dice, ah, aquí tengo que generar adrenalina, tengo que generar endorfina, ¿ok? Entonces ya se condiciona para sentirse más tranquilo. Entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos a hacer cosas en un lugar donde a veces puede entrar en conflicto? Por ejemplo, si estamos en la habitación, en la cama, y en la cama usualmente de repente también trabajamos, de repente mi cama es cómoda, ¿no? Genial, y de repente llevo ahí la laptop para trabajar. Y luego vienen a sesión los pacientes y me dicen que no pueden dormir. Entonces yo ahí in inicio de hablar de este tema, el condicionamiento de los espacios. Porque si cuando nosotros trabajamos con una laptop, les decía tecnología, estamos activándonos de manera veloz, trabajo, trabajo. Estoy generando cortisol, hay estrés. Estoy generando adrenalina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que se active mi sistema simpático. Si se activa mi sistema simpático, estoy alerta. Entonces, si de repente después cierro la laptop y quiero dormir, ¿qué va a hacer tu cuerpo? No va a poder dormir. No va a poder generar la melatonina, que es la que te ayuda a dormir. Entonces,
Lo ideal es que procuremos hacer en sitios fijos las actividades, sobre todo, que generan mucha alerta. Porque si lo haces en toda la casa, de repente, doctora, yo hago teletrabajo y lo hago un día en la sala, otro día de repente lo hago en el comedor, de repente otro día llevo mi laptop a mi cuarto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás trasladando la adrenalina y el cortisol de tu trabajo que generas en toda la casa. Entonces me dice, doctora, en mi casa no me puedo relajar. Esa es la respuesta. Has condicionado toda tu casa para que en cada lugar de tu casa sientas activación, alerta. Entonces, lo ideal, si hacemos teletrabajo, es tener un lugar específico para trabajar, aunque sea una mesita pequeña. De repente, doctora, no tengo mucho espacio, ¿está bien? De repente en tu sala pones una mesa pequeña donde solo ahí vas a poner tus cosas de trabajo y solo ahí vas a trabajar. Digamos, de repente es en el cuarto, ya, pero no lo vas a hacer en la cama. De repente en el cuarto tienes espacio para poner un escritorio para que solo ahí pongas tus cosas de trabajo y solo ahí haces el trabajo. ¿Ok? Porque si estás en el cuarto y en la cama realizas el trabajo, no vas a poder dormir y puedes llegar a sufrir insomnio crónico, por ejemplo. Entonces, es importante el tema de en qué lugares estamos haciendo las cosas. Acá les pongo un ejemplo en estas imágenes que les muestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos en el primer cuadrito, en la habitación? En la habitación lo que queremos lograr es el descanso, ¿verdad? Uno usualmente quiere dormir. Entonces, si queremos lograr el descanso, debe generarse la melatonina. La melatonina es la hormona que nos ayuda a dormir. ¿Cuándo se genera la melatonina? Nuestro cuerpo está programado para generar melatonina, número uno, cuando está a oscuras. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si de repente yo estoy en mi cama, ¿no? Doctora, yo me voy a mi cama a las 9, pero igual no puedo dormir, me dicen, ¿no? Ok, pero de repente tienes una luz blanca sobre el rostro, de repente tienes tu laptop, así como en la imagen, ¿no? Que la persona está con su laptop. Entonces, la luz blanca sobre el rostro hace que no se genere la melatonina. Entonces, tampoco vas a poder dormir. Si tienes el celular, otra luz blanca sobre el rostro. Si tienes la televisión, otra luz blanca sobre el rostro. No se va a generar la melatonina. Y recuerden que conforme pasan los años, la melatonina va empezando a disminuir, es decir, a que la generamos con mayor lentitud. Entonces, conforme pasan los años, entonces generamos menos melatonina, entonces hay mayor esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para lograr ese sueño. Entonces, si ya hemos pasado los 40 años y nosotros en la cama usamos laptop, celular, antes de dormir, no nos estamos ayudando. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo 1 hora antes de dormir. Miren, solo 1 hora. No significa que no vamos a hacer nada de eso en la cama, ojo. Digamos, si usted quiere dormir a las 10, 11, imaginemos, las 11. Hasta las 10 debe haber acabado de ver su serie favorita, su trabajo, etc. Entre las 10 y las 11, esa hora previa del sueño, debemos apagar todo. Porque la melatonina que te va a ayudar a dormir va a aparecer cuando estés a oscuras. ¿Ok? Y de repente quédate con un solo estímulo chiquito. De repente, ok, te vas a quedar con tu celular, pero solo quédate con uno. No con el celular, la laptop, la televisión, personas deambulando por ahí, los hijos por ahí. Entonces vamos viendo que hay que ayudarle al organismo. No siempre va a ser perfecto, ¿ok? Son cosas ideales, ¿no? Pero la idea es ayudarnos, ayudarle al organismo. Entonces en la habitación queremos que se genere melatonina. Condicionemos a no hacer actividades de alerta sobre la cama. Comer sobre la cama hace que te condiciones a generar toda la melatonina, perdón, la adrenalina, la endorfina. Entonces no te vas a ayudar. Trata de comer donde hay que comer, en el comedor o en otro espacio, o en una mesita, como decía. Ahora, el otro espacio, el comedor, por ejemplo. En el comedor usualmente vamos a generar pues alerta, ¿no? Porque es un estado intermedio el comedor, porque en el comedor vas a como que te vas a relajar porque vas a comer, entonces vas a estar contento, ¿no? Vas a generar tu endorfina ahí, ¿no? Cuando estás comiendo. Entonces, también es un lugar de cierto descanso el comedor. Si bien es alerta porque estás comiendo, pero te relajas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si en el comedor tú haces también trabajo o estudio? Va a pasar exactamente lo mismo, que cada vez que tú tengas que comer, en realidad te estreses.
¿no? Porque si de repente en la mañana estoy trabajando en el comedor, ¿no? O estoy con mi laptop, ¿no? Ahí chambeando. Entonces, a la hora de comer, tu cuerpo no va a estar relajado, no va a generar endorfina. ¿Qué va a generar? Cortisol. ¿Qué va a generar? Adrenalina. ¿Y qué hacen estas hormonas? Hacen que las paredes del sistema gástrico se debiliten y cuando entra la comida, ¡plas! Ahí empieza, los ácidos salen y empieza a generarse, cuando es crónico, ojo, cuando es crónico, pues ahí es el origen de las úlceras. Entonces, todo es una cadena. Entonces, en el comedor, tratemos de solamente hacer el espacio de la comida. Ahora, me dicen, doctora, pero mi casa es pequeña, ¿no? O de repente ahí me he acostumbrado, ok, si de repente quieres usarlo como un espacio mixto, lo que puedes hacer es lo siguiente. En una esquina del comedor haces ese estudio, ese trabajo, de repente estás con la laptop, pero a la hora de comer no te vas a sentar en el mismo lugar, te vas a sentar en otro sitio, al otro extremo de repente, a la derecha, a la izquierda, al frente, pero no en el lugar donde te sientas para hacer ese estudio, ese trabajo. Lo vas a hacer en otra silla, en otro sillón, ¿ok? Ya que si de repente en algún momento tenemos que usarlo por A o B motivos, ¿ok? Entonces, luego el tercer espacio del trabajo, ¿no? Ya hablamos que en el trabajo, sobre todo, vamos a generar adrenalina y cortisol definitivamente, porque es imposible evitar el estrés, así sea breve en el trabajo. Entonces, si tú vas a generar ese tipo de hormonas de alerta, está bien. Entonces, como la recomendación inicial que les hacía, tratemos que el espacio del trabajo sea un lugar muy específico, porque si no tenemos el espacio específico, vamos a contaminar la casa de esa adrenalina y ese cortisol. Entonces, de repente tienes folders en toda la casa por el teletrabajo. Trata de que todos tus objetos de trabajo estén en esa mesa. Todas las cosas de trabajo estén ahí, ¿ok? Ahora, finalmente, el último espacio, ¿no? El espacio de repente la cocina, también hay cierta alerta. Entonces, nuevamente lo mismo. Ahí sí, vas a estar activo, pero la idea es que trates de no contaminar los espacios, ¿no? Y si vamos a usar espacios mixtos, como les decía, cuando, por ejemplo, en el comedor les decía, ¿no? Usar otro lugar, otra silla para sentarse. Bien, entonces de eso se trata cuando hablamos de espacios de trabajo. Entonces acá les hacía hincapié justo en el teletrabajo, ¿no? Otra indicación adicional, ¿no? Porque el espacio para el teletrabajo debe ser un lugar específico. Número 2, esos espacios están condicionados para un estado de alerta, ¿no? Lo que ayuda para disminuir, entonces, por el tipo de trabajo que la mayoría tenemos, vas a generar adrenalina de todas maneras, cortisol muy probablemente. Entonces, ¿qué puedes hacer para disminuir, para que no sea tanto? Entonces, ahí, por ejemplo, ven esa imagen, ¿no? Es una joven que está con varios estímulos bonitos a su alrededor. Además que se vea bonito, la idea es que te rodees a tu alrededor en esa mesita de trabajo, en ese escritorio, de estímulos sensoriales que a ti te agraden, que a ti te hagan sentir, ah, mira qué bonito, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una en la imagen, ¿no? Una plantita, ahí vemos de repente su taza favorita, ¿no? Así, porque la idea no es algo solo decorativo, como puede aparentar ser, sino que mientras más estímulos sensoriales tengas, táctil, visual, sonoro, ¿no? Hay olor, de repente es tu manzanilla favorita, ¿no? Entonces todo eso va a ayudar a que bajes todos esos niveles del sistema simpático que se están activando, ¿no? Tu cortisol, tu adrenalina. Entonces, si tienes un día fuerte de trabajo, necesitas estímulos que te hagan sentir en control, ¿no? Ahí vas a tener tu taza favorita, tu plantita, de repente de ahí tu bolita, pelotita antiestresante, pero tienen que ser estímulos que a ti te gusten. Tu foto de la playa al costado, ¿no? Etcétera, motivos. Pero trata de tener como tu nube, como tu nave nodriza de trabajo, que sea tu mundo sensorial para ti. ¿Ok? No solamente cosas de trabajo, sino también cosas bonitas que te cambien el nivel de cortisol que estamos generando. Nuevamente acá les explicaba un poco los espacios mixtos, ¿verdad? Que hay lugares donde inevitablemente vamos a hacer varias cosas, ¿verdad? Porque a veces la casa es pequeña o tenemos varias personas que viven en la casa, no siempre están disponibles para nosotros. Entonces, si lo vamos a hacer, pues tratemos de escoger en los espacios un lugar chiquito y específico, como les puse el ejemplo del comedor. Ahora vamos a poner otro ejemplo, el ejemplo de la sala, ¿no? De repente a ti te gusta estudiar en la sala,
A mí me encanta estudiar en mi sillón favorito, así como vemos acá la imagen, ¿no? Una dama que está leyendo. Entonces, pero cuando leemos de repente algo que tiene que ver con trabajo, con la universidad, de repente es algo estresante, ¿verdad? Entonces, de repente puede ser mucha responsabilidad la que sientas, te agobias, te cansas. Entonces, trata de elegir un solo mueble, un solo lugar de toda la sala donde vas a hacer ese tipo de lectura. En ese rinconcito vas a hacer ese tipo de esfuerzo, ¿no? Digamos, si otro día quieres echarte, relajarte, lo vas a hacer en otro espacio de esa sala, para que así no condiciones a que te actives, ¿no? En lugares donde tienes que descansar, ¿ok? Toda la lógica no es por algo bueno o malo, sino porque eso va a ayudar a que en tu casa logres relajarte, ¿ok? Muchas veces ahora en pandemia sobre todo, ¿no? ¿Por qué las personas nos estamos estresando? Además del encierro, porque hemos hecho en la casa todas las actividades que antes hacíamos de repente en el trabajo, afuera, en la calle, todas las estamos haciendo ahí y estamos encerrados. Entonces, necesitamos escoger lugares específicos para no llegar a aumentar ese estrés cotidiano. Ok, entonces acá la recomendación iba sobre el tema del espacio de descanso, ¿no? Les decía, todas estas recomendaciones también les van a ayudar no solo en el estrés, sino también en su higiene de sueño, si es que alguno de ustedes está presentando insomnio crónico. Es uno de los síntomas que ha crecido con bastante preocupación en la pandemia, ¿no? La mayoría está presentando insomnio. Entonces, si estás ya presentando insomnio, o te despiertas en las noches, entonces trata de elegir también igual un solo lugar para descansar y trata de elegir, además del lugar específico para descansar, un rango de 1 hora, porque si un día duermes a las 7, otro día duermes a las 10, otro día duermes a la 1 de la mañana, en ese rango tan amplio de horas que puedes dormir, tu organismo está haciendo un esfuerzo doble para adivinar en qué momento tiene que desactivarse y empezar el ciclo de sueño. Entonces, es más esfuerzo el que está haciendo. Entonces, no te ayudas. Sí, como les decía, además avanza la edad, la melatonina no se genera tanto, entonces ahí viene el insomnio. Entonces, 1 hora antes de dormir, como les decía, ya saben, 1 hora antes de dormir tratemos de apagar todo y sobre todo elige horarios fijos. No porque, nuevamente, no es porque sea algo bueno o malo, no en un sentido de valor, sino porque va a ayudar a que tu organismo se condicione. Por ejemplo, yo quiero dormir a las 10. Ok, entonces entre las 10 y las 11 vas a descansar. Tienes un rango de 1 hora. Un día puedo dormir a las 10, otro día 10:30, otro día 11. Pero tienes un rango de 1 hora. Pero trata de no hacer un rango demasiado amplio, que un día es 7, otro día es 10, otro día duermo a las 3 de la mañana, doctora. Eso no te va a ayudar. Tener un desorden en tu horario de sueño te va a producir insomnio y además trastornos hormonales. Entonces, no lleguemos ahí. Ok, entonces por eso acá al final les decía, ¿no? En el PPT establezcan una rutina antes de acostarse, ¿no? Traten de regular esa rutina. Bien, entonces eso es los condicionamientos de los espacios, ¿no? Acá el uso de las redes sociales, los juegos, ¿no? Otra cosa de la que no he hablado, de repente algunos, de repente aquí que están participando en la charla también tienen hijos, ¿verdad? Y a diferencia de los adultos, los niños tienen otro ritmo, no les podemos decir, oh, ya de repente tu juego solamente en tu cuarto, ¿no? No, porque los niños es distinto. Entonces las técnicas de las que hemos hablado hasta ahora tienen que ver con los adultos. Cuando ya hablamos de niños, es más bien al revés, porque más bien los niños requieren mayores estímulos diferentes. Entonces, si yo le digo a mi niño que solamente juega en su cuarto, el niño se va a estresar, porque el niño está acostumbrado a estímulos diversos, es como una esponjita. Entonces, el niño un día más bien, si tienes un niño que está estresado en casa, ayuda a que además que en la casa haga cosas, que también lo saques a pasear, a caminar, aunque sea 15 minutos alrededor de la cuadra. Un día puede jugar en el cuarto, otro día puede jugar en la sala, tener esa flexibilidad. Es distinto más bien al revés que con los adultos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos requieren mayor variedad. Si tienen un juego durante 1 año, 2 años y sigue jugando lo mismo, el niño se va a aburrir. ¿Ok? Ahora, volvamos a las estrategias para los adultos, ¿ok?
Por ejemplo, si hay algunas personas que les gustan los videojuegos, recuerden que los videojuegos producen mucha alerta y fatiga mental, porque la mente, nuevamente, les decía, no diferencia ficción de realidad. Para la mente, un videojuego es un problema que hay que resolver, ¿verdad? Estamos chambeando ahí en ese videojuego. Relaja emocionalmente, pero mentalmente está cansándose. Entonces, está bien si en algún momento lo queremos hacer, no es algo malo, el videojuego es entretenido, pero es igual que un trabajo, recuerden. Entonces, si de repente algunos de los participantes me dicen, doctora, yo me relajo mi hobby con el videojuego, excelente, pero trata de no hacerlo, igual que con el trabajo, en lugares de descanso. Entonces, si de repente yo hago mi videojuego en la cama, va a ocurrir lo mismo que el consejo anterior, ¿no? Voy a activarme en la cama. Entonces, me estoy condicionando a no dormir, ¿ok? Entonces, si tienes un videojuego, trata de hacerlo en el lugar donde de repente tienes un escritorio aparte, que no sea en la cama, ¿ok? En las manualidades, que es más bien una recomendación de entretenimiento más recomendable, porque la mayoría de actividades que hacemos usualmente son más bien veloces, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo para trabajar el estrés es empezar con manualidades, ¿no? Dependiendo de las posibilidades de cada uno, ¿no? No todos van a tener las mismas gustos o capacidades, ¿no? De repente si tienes un problema de articulación, un problema de artrosis, de repente no va a funcionar para ti, podemos buscar otros. Pero si no tienes esos problemas, las manualidades ayudan un montón también para bajar el estrés. Bien, y finalmente para hablar de la parte central, de la parte cognitiva, ¿no? Les he hablado de espacios, ¿no? Y estamos llegando al final de la charla. Qué importante es trabajar en cómo nos hablamos de manera cotidiana, porque muchas veces cuando hablamos de estrés, nos referimos a ya a la punta del iceberg, cuando ya el cuerpo está empezando a reaccionar, ¿no? Cuando hay estrés te duele la cabeza, te duele acá el cuello, ¿no? Ya estás empezando a reaccionar. Pero ¿cómo empieza la cadena? Al inicio les decía que ese ciclo empieza con hiperventilar, ¿no? Con la preocupación. Pero ¿por qué uno llega a preocuparse? Porque muchas veces la parte emocional no la estamos manejando de una manera asertiva. Ahora, no siempre vamos a poder tener en control todo, por supuesto. No podemos poner objetivos ideales tampoco. Siempre va a haber alguna preocupación cotidiana. Entonces, un consejo para poder manejar la parte emocional, número uno, es que tratemos de no etiquetarnos, ¿no? Hay por ejemplo, una charla bonita, ¿no? De Wendy Ramos, que hablaba mucho de eso, ella lo trabaja mucho en sus talleres también, ¿no? No etiquetarnos. Y sobre todo en este caso, no etiquetar la parte emocional. A veces usamos frases como, ah, es que yo soy gritona, doctora, yo soy así, ¿no? Y la idea es que no te etiquetes por qué. No porque, nuevamente, no es porque se vea mal, sino porque tú estás juzgándote, te estás criticando. Entonces, cuando uno se critica continuamente, ay, cometí un error y dices, ay, qué tonta que soy, ¿no? Qué mala que soy, qué incapaz, ¿no? Por no decir otras frases, ¿no? Que a veces nos decimos de manera automática y aprendida. Cuando sueles decirte esas cosas de manera cotidiana y te dices, no, pero no es algo grave, yo me hablo así, yo soy así, nos decimos, ¿no? ¿Qué vas a producirte? Pues te estás descalificando de manera cotidiana y estás haciéndote ver a ti misma como una persona defectuosa. Y eso va a bajar tu autoestima y nuevamente cuando se presente un problema y estés generando estrés, no vas a poder controlarlo. Vas a decir, ay, sí, soy incapaz, etcétera, ¿no? Y sobre todo, cuando no juzguemos las emociones, es que tratemos de validar todas las emociones. A veces dicen, ah, yo soy renegón, ¿no? La cólera es una emoción normal, por ejemplo. Tener cólera no es algo malo, ojo, ¿ok? No solamente la alegría es una emoción normal, también la tristeza es una emoción normal, pero cuando ya esa tristeza es continua y me pone en situaciones donde me siento incapacitado y baja mi autoestima, ahí cuando ya hace una depresión, ya es preocupante. Pero que un día me sienta triste por algo que me ha conmovido, he visto de repente un recuerdo que me ha conmovido. En pandemia hay muchas cosas que nos han conmovido. Que hayas sentido esa tristeza no es algo malo. Y que tú te digas a ti mismo, qué mal, mira, yo soy una persona triste, no estoy logrando la felicidad, el éxito. Para nada. El ser humano es normal que tenga tristeza en algún momento, es normal.
Que tenga alegría, que tenga cólera, claro que sí. ¿Cuándo es que tú puedes preocuparte por esas emociones? Cuando de repente tienes ira, pero todo el tiempo. Ahí ya te podría decir, ah, ok, entonces de repente tienes ataques de ira. Pero si un día de repente tuviste cólera por algo, es normal, ¿sí? Pero la idea es ver qué consecuencias hubo, cómo manejaste esa emoción. Pero que la tengas no es algo malo. Está bien que te puedas molestar, pero la idea es qué haces con esa emoción luego. ¿Ok? Entonces, tratemos de no etiquetar ni a nosotros como somos, ni las emociones que tú tienes, porque todas ellas tienen una función. ¿Ok? Por ejemplo, en el trabajo con la convivencia de repente familiar, ¿no? No podemos buscar ideales, que nunca haya problemas, que nunca haya discusiones, ¿no? O de repente hay negociaciones que hay que hacer. Pero la idea es que si aparece la ira, aprendamos a ser asertivos. No tengo cólera, puedo expresar mi cólera cuando me calmo. Entonces, sentí cólera, ok, esa emoción es normal, me iré al baño, ahora les voy a indicar cómo vamos a trabajar con la ira. ¿Ok? Pero que la sientas, ¿sí? Hay cosas que pueden llegar a indignarte, es válido. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo lo podemos manejar. ¿Ve? Acá justamente vamos a hablar, esta es la última técnica de la que vamos a hablar hoy día. Muchas veces cuando no controlamos la ira, es que llegamos a estresarnos continuamente. Puede ser porque tengas un trabajo muy angustiante, porque de repente en la vida cotidiana haya una situación que te está haciendo sentir esa ira constante, ¿no? Entonces, cuando ya estás presentando ira, es decir, que ya no es una cólera de una vez, que de repente tuviste ahí una discusión hace mucho tiempo, ¿no? Sino cuando hablamos de una ira ya, es cuando lo tienes de manera frecuente. Estás discutiendo con tu pareja, con tu jefe, con tu trabajo de manera frecuente y tú ya lo aceptaste. Entonces, ahí lo primero que vas a hacer es identificar qué es lo que te genera ira. ¿Cuáles son las situaciones específicas que te generan más cólera? ¿Ok? Vas a hacer una lista, vas a anotar, ok, me da cólera que de repente me den un trabajo sin avisarme, ya anotas eso. Me da cólera que se demoren en llegar, anoto eso, ¿ok? Vas a hacer una lista, ¿ok? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que esas cosas te generan ira? Porque vas a sentir una intolerancia inmensa. Puede que a veces la expreses y la digas, discutas. Puede que a veces no la digas, pero tú sabes que te estás sintiendo porque se siente en el cuerpo la ira, se siente en todo el cuerpo, te sientes alterado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando ya identificaste tu lista? Puedes usar dos técnicas. Uno es el tiempo fuera, es decir, que salgas de la situación en la que estás por unos minutos. Ojo, para que salgas de esa situación, de ese lugar, no estás discutiendo con alguien y de pronto te vas a ir sin decir nada, porque eso agravaría la situación y te enfrentaría a un mayor conflicto si haces eso, ¿no? Sino que la idea es que te retires de manera asertiva. Por ejemplo, estás teniendo una discusión y sientes que te estás alterando y te estás llenando de ira, vas a decir, voy a ir al baño, voy a ir a tomar aire un momento, ahora vuelvo en unos minutos. Vas a anunciar que lo vas a hacer, te vas al baño, puedes lavarte la cara o si no, solo hacer el ejercicio de respiración que hicimos al inicio, puedes hacer ese ejercicio. Y luego de que ya has estado fuera, ¿no? De esa situación incómoda, que puede ser en el trabajo, en la casa, en cualquier situación, y en ese momento que estás, por ejemplo, en el baño, les pongo un ejemplo, ¿no? Estás en el baño, ya, en tu tiempo fuera estás en el baño. Vas a empezar a contar de 100, de 2 en 2 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a empezar, no? Entonces puedes cerrar los ojos, dice 100, 88, 86, 84 y así bajas, 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 hasta llegar al 0. Cuando llegas del 100 al 0, después de haber contado, ya sales, ¿no? Sales del baño donde has estado en ese tiempo fuera y vas a ir a regresar a la situación en la que estás, en la que estabas conversando, negociando, y para que puedas resolver lo que estabas. Porque la idea de la ira es que tiene un pico, sube, pero luego va a bajar. Entonces, en el momento para que no llegues a explotar, cuando tú sientes que está subiendo esa ira, haz esto de salir de esa situación, pero hazlo de manera asertiva. No te vayas así de la nada sin decir nada porque vas a producir más problemas. ¿Ok? Entonces, esa es la final recomendación. Gracias a todos por tener la paciencia de escucharme. Espero que podamos resolver las preguntas que hayan podido hacer a lo largo de la charla.
Juliana, te doy pase para hablar un poco de las preguntas, ¿no? Porque he hablado de varias cosas el día de hoy. Sí, ha estado muy buena la charla, Cintia, bastante nutrida. Justamente he escogido algunas preguntas que han hecho nuestros clientes. Entonces, quisiera por favor compartírtelas para que tú nos puedas ayudar. Por ejemplo, Ok. Gustavo Cruz nos consulta, ¿cómo identificar el estrés? ¿Se puede hacer un autodiagnóstico? Ok. Número uno, sí, puedes hacer una lista de indicadores de estrés, ¿ok? Porque nuevamente, como decía al inicio, el estrés es una respuesta automática, es decir, que el estrés de todas maneras lo tienes, porque es una respuesta automática del cuerpo. La pregunta que hay que hacer cuando hablamos ya de diagnósticos es si tienes estrés crónico. Ese es el problema de salud. Ahora, ¿podemos diagnosticar estrés crónico nosotros mismos? Puedes identificar indicadores. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Número uno, si tienes esa sensación de estrés crónico más de 2 semanas. Si lo sientes hace más de 2 semanas, puedes ponerle mayor atención. ¿Ok? Primera alerta. Segundo indicador, que el estrés ya no solamente ocurre en la parte cognitiva, sino también la estás sintiendo en el cuerpo. Puedes empezar a somatizar, ¿no? Te duele mucho el cuello, el dolor de cabeza aumenta, si llevas algún tratamiento, tu tratamiento no está avanzando bien, ¿verdad? Y puedes añadirle un indicador, ¿ok? Recuerda que el diagnóstico no lo podemos hacer solos, pero sí indicadores de alerta. Número 3 es que en la parte cognitiva ya no la puedes controlar. Es decir, que esas preocupaciones sientes que te están obsesionando. Es decir, que no puedes, por ejemplo, concentrarte, ¿no? Como les decía en la charla, ¿no? De repente estudias, trabajas y lo que antes te demoraba hacer media hora, de pronto cuando estás estresado te demora 2 horas en acabar, porque no puedes concentrar. Este es otro indicador, que no te puedes concentrar. Entonces, además la parte cognitiva, las preocupaciones están en aumento y no la puedes controlar. Además de eso, está bajando tu autoestima. Estás sintiendo que todo lo que estás enfrentando no lo vas a poder manejar. Dices, no, no lo voy a lograr, me van a despedir. Ok. Si tú juntaste esos 5 indicadores, te puedo decir que sí hay indicadores importantes de que puedes estar presentando estrés. Y lo recomendable es que busques ayuda, ¿no? Porque estas técnicas que hemos hablado hoy son básicas, pero si ya tienes un estrés crónico y tienes esos 5 indicadores, tienes que ir a un terapeuta para que nos pueda ayudar. Ok. Bien, gracias. Otra pregunta, y justamente voy a hacerte esta pregunta que en realidad son dos, porque son no similares, pero van relacionadas con algunos temas de enfermedades. Por ejemplo, Ok. Sari Gaitán nos consulta, ¿no? Mi esposo tiene reflujo gástrico, cosa del estrés. ¿Cómo le puedo ayudar? Y Andrés Moroco nos consulta, ¿el estrés se relaciona con la presión arterial? Así es, por supuesto que sí. Justo lo mencionaba en la charla porque a la actualidad nosotros en Sana también trabajamos justamente con temas de tratamientos crónicos, ¿no? ¿Por qué motivo? El estrés no siempre es el origen de estos diagnósticos, ojo, no siempre es el origen, pero sí acentúa los síntomas, ¿ok? Por ejemplo, una persona puede presentar hipertensión arterial, como dice la pregunta. No es que el estrés te produzca la hipertensión, pero sí acentúa el síntoma. Entonces, por más que tú tomas la medicación, ¿por qué no está resultando? ¿Por qué? Porque como decía, el estrés lo que produce es que se activa tu sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Hace que se genere cortisol, adrenalina. La adrenalina y el cortisol hacen que se active el páncreas. El páncreas va a generar glucagón. El glucagón es glucosa. La glucosa va a ir a la sangre y todo el glucagón, los glucocorticoides van a activar que se altere toda esa parte de problemas con el azúcar en sangre, problemas de la hipertensión. Entonces va a acentuar todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar al esposo? Que preguntaba una participante, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, lo primero que hay que practicar es bajar la intensidad de ese ritmo de vida. Pero de repente dice, doctora, pero mi esposo vive tranquilo, solo está en la casa. Ok, entonces ejercicios de respiración.
Porque de repente el esposo está todo el día en la casa muy tranquilo, pero ¿cómo está la mente? La mente está full, 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 todo el día, todo el día, todo el día, así, a 1000 por hora. Entonces, si ya tenemos hipertensión, si ya tenemos problemas gástricos, la parte cognitiva en terapia la vas a trabajar a mediano o largo plazo, porque las terapias no van a durar una semana, vas a ver. Pero el ejercicio de respiración, el ejercicio de imaginación que hicimos con el lugar feliz, va a hacer que lo logre más rápido. Y si lo hace a diario, mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Ejercicios de respiración todos los días. Ese es mi consejo. Bien, tenemos una pregunta de Gustavo Benavente. Nos dice, ¿durante cuánto tiempo debo practicar el mindfulness? ¿Es por momentos o es una práctica constante? Ok. Lo ideal del mindfulness es que sea en tu tiempo de ocio, ¿no? No hay una medida que sea continua, porque si tratamos de imponer el mindfulness todo el tiempo, en realidad puede producirnos lo contrario, ¿no? Es decir, que cuando tengas que enfrentarte ya a las situaciones como estresantes, que puede ser trabajo, responsabilidades, el cambio puede ser abrupto y te puede chocar. Entonces la idea no es que el mindfulness sea todo el tiempo tampoco, ¿no? Sino en tus tiempos de ocio. Puede ser una vez a la semana como mínimo, para empezar. Puede ser, por ejemplo, cuando hablábamos de la ducha, ¿no? Puede ser, por ejemplo, al menos una vez al día, si te puedes permitir. Pero como mínimo, al menos el mindfulness, tratar de hacerlo 3 veces o una vez a la semana, como mínimo. Bien. Gerardo Peña nos pregunta, ¿es recomendable tomar melatonina antes de dormir? Ok, esa es una pregunta interesante porque he hablado de la melatonina en varios momentos para hablar de la higiene de sueño. Siempre cuando hablamos de temas de ingerir suplementos, como es la melatonina, que es una hormona, siempre hay que hacerlo bajo la consulta de un médico. No podemos automedicarnos. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente. Y recordemos, como decía también, cada edad es distinta. ¿Qué pasa si yo tengo 20 años y tomo melatonina? De repente no la necesito, porque no estoy, no es que no estoy, que no es que no pueda mi organismo generar la melatonina, es que no tengo hábitos adecuados de higiene de sueño. Ahora, si de repente tengo una edad mayor y de repente mi problema es otro, entonces si solamente tomo melatonina cuando en realidad tengo estrés crónico y ansiedad, tienes que trabajar en tu ansiedad primero, entonces no te va a ayudar. La respuesta no es ingerir sustancias adicionales, sino primero intentar con hábitos. Porque por más que tomes la pastilla, si no tienes los hábitos, va a ser muy difícil. Por eso les decía, las personas que llevan tratamiento y son pacientes crónicos, usualmente hacen eso. Solamente quieren tomar la pastilla y con eso resolvieron todo y quieren seguir su vida como siempre. Y eso es exactamente lo que no les va a ayudar. Entonces, tienes que hacer todo lo contrario. La melatonina ya es el último recurso. Todo lo que tenga que ver adicional con medicamentos, ansiolíticos, melatonina, es el último recurso cuando ya hemos agotado la parte de los hábitos. No al revés. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Buenísimo. Y por último, Cintia, nos preguntan si existe algún medicamento o alimento natural. Me parece que más va con lo último que nos has respondido, más va por lo que es alimento natural, que ayude a Ajá. elevar la melatonina. Ok, pueden haber, pero sobre todo si el objetivo es el sueño, si el objetivo es si hablamos de la melatonina, si el objetivo es el descanso, lo que ayuda, digamos, los alimentos que te ayudan es, además de los hábitos, es qué alimentos no debes consumir cerca de la hora de sueño y sobre todo qué sí puedes consumir cerca de la hora de sueño, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres tener un sueño profundo y en la noche cenas de manera copiosa, no te ayudas a generar esa melatonina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el organismo tarda entre 2 a 3 horas y come comidas pesadas. Entonces, si por ejemplo comes algo pesado, así, una comida copiosa, grasosa a las 8, hasta las 11 recién tu cuerpo va a estar listo para dormir, pero después de haber trabajado, porque esas 3 horas han sido cansadas para tu cuerpo para chambear en procesar todo eso. ¿Ok? Si de repente como esa comida copiosa a las 11, entonces peor. ¿Cuándo va a estar listo tu cuerpo para dormir? A la 1.
¿ok? Ahí nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces, en la noche, por eso siempre se recomienda, los nutricionistas lo hacen, comer comidas que no requieran tanto esfuerzo de tu organismo para elaborar. Pero ¿qué sí ayuda? Entonces, ¿qué sí ayuda? Por ejemplo, todo lo que son infusiones relajantes, ¿no? Algunos toman su manzanilla. Por ejemplo, la manzanilla es una bebida natural que es relajante. Muchas personas que de repente tienen mucha alerta toman la manzanilla y les ayuda. Hay otras, por ejemplo, bebidas infusiones también, ¿no? Dulces sueños le llaman, ¿no? Que tienen varias hierbitas de boldo, manzanilla, todas juntas para poder dormir, ¿no? Porque nuevamente son adicionales, te van a relajar, ¿ok? Pero no hacerlo una hora antes, porque si tomas mucha agua cerca de la hora de sueño, entonces también luego vas a querer despertarte para orinar. Entonces, trata de hacerlo hasta una hora antes, ¿no? No justo cuando vas a dormir, te vas a tomar la manzanilla y después te vas a despertar, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo sobre todo como alimentos es qué alimentos no debes comer en la hora cercana al sueño. No coman comidas energizantes. Si tomas gaseosa, no te estás ayudando a generar esta melatonina, ¿no? Si tomas mucho azúcar, el azúcar te activa, te pone en alerta. Entonces, si tomas muchas bebidas azucaradas, comidas azucaradas todo el día y encima en la noche, sea café, ¿no? El café tampoco, el café es terrible si es que tienes problemas de insomnio. Si ya estás presentando problemas de insomnio, deja el café, por lo menos una etapa, la gaseosa, comidas azucaradas. Solo toma bebidas relajantes, como las que acabo de mencionar. Ese es mi consejo. Bien, Cintia, muchísimas gracias por la presentación y también por resolver varias dudas de nuestros clientes. Te agradezco muchísimo. Sé que todas las técnicas que nos has dado son súper buenas y las podemos aplicar. Y para todos nuestros clientes les agradezco muchísimo por su asistencia, por su presencia el día de hoy. Por favor, estén siempre pendientes de nuestras acciones, de nuestros siguientes webinars, que lo hacemos con todo el cariño. Y bueno, ante cualquier duda o consulta, como dice Cintia, siempre es bueno primero ir a un médico, no automedicarse y seguir los tips y las técnicas que nos está dando para poder reducir el estrés. Muchísimas gracias, Cintia, nuevamente y que todos tengan una linda noche. Gracias, buen día.